¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les habla Rodrigo Altamirano, y esta noche les traemos una historia que muy pocas personas vieron venir. Una historia que, en este preciso momento, está reescribiendo el mapa del turismo mundial. Está sucediendo en tiempo real, mientras el balón rueda y los estadios se llenan de color y de gritos en 3 países al mismo tiempo. México está ganando el mundial. No en el marcador, no todavía, pero sí en algo que duele mucho más en los bolsillos y en el orgullo de quienes apostaron todo por ser los grandes anfitriones de este torneo. El turismo, las cifras que han comenzado a circular en las últimas horas, basadas en datos de la Secretaría de Turismo de México, revelan algo que nadie en Washington ni en Ottawa tenía contemplado en sus proyecciones más pesimistas. México registra un crecimiento turístico del 5% desde que inició el Mundial 2026. Mientras tanto, Canadá, su socio del norte, alcanza apenas el 3%. Y Estados Unidos, el país que diseñó este torneo a su medida, que invirtió miles de millones de dólares en infraestructura, en seguridad y en una gigantesca campaña de mercadotecnia internacional, registra una caída del 2%. Una caída del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 2% hacia abajo, en pleno mundial, en su propio territorio. Esto no es un simple error de cálculo. Esto es el tipo de dato que obliga a las juntas directivas a convocar reuniones de emergencia. Es el tipo de cifra que obliga a revisar toda una estrategia de país de la noche a la mañana. Desde hace apenas unas horas, los reportes que circulan entre medios como Milenio, Infobae México, El Informador y La Razón de México confirman lo que los propios operadores turísticos en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México ya sentían en la piel. Lo sentían en el ritmo frenético de sus recepciones, en las filas interminables de sus restaurantes y en el murmullo de acentos extranjeros en sus calles. Los visitantes extranjeros no solo llegaron en masa, se quedaron más días de lo previsto, gastaron más de lo esperado y, en muchísimos casos, prefirieron las sedes mexicanas por encima de las estadounidenses para vivir la experiencia completa del torneo. La ocupación hotelera en las ciudades mexicanas sede del Mundial ha alcanzado hasta el 95% en los días de partido. 95%. Pensemos por un momento lo que esa cifra significa en la vida real. Significa que prácticamente no hay una sola habitación de hotel libre en toda Guadalajara. Cuando juega Argentina, que en Monterrey, cuando el estadio BBVA se llena, los hoteles de toda la zona metropolitana también están a reventar, desde las suites de lujo hasta los hoteles más modestos, que en la Ciudad de México, las plazas comerciales aledañas a las zonas de fans. Los famosos Fan Fests reportan cifras de afluencia que no habían visto ni en la temporada de Navidad ni en el regreso de las vacaciones de verano. Sergio Morales tiene 52 años. Es dueño de un pequeño hotel boutique en la zona rosa de la Ciudad de México. Lleva 2 décadas en el negocio de la hospitalidad. Un negocio que ha visto de todo: crisis económicas, alertas sanitarias, años buenos y años muy malos. Pero en estos momentos, Sergio no puede ocultar la mezcla de agotamiento y euforia cuando habla de estas últimas semanas. Yo llevo vendido hasta diciembre del año que viene, si esto sigue así, le dijo hace apenas 2 días a un periodista local que lo entrevistó frente a su recepción, que estaba completamente desbordada de maletas y de camisetas de fútbol de todos los colores. Nunca en mi vida había visto esto, ni en el Mundial del 86, que yo era un chamaco. Esto es otra cosa, es un fenómeno diferente. Lo que vive Sergio en su pequeño hotel es la versión micro de un fenómeno macroeconómico que está ocurriendo a una velocidad que sorprende incluso a los analistas más optimistas. Para entender por qué México está superando de esta manera a sus socios del norte en el torneo que ellos mismos organizaron, hay que dar un paso atrás. Hay que recordar cómo se construyó la narrativa previa al Mundial. Cuando la FIFA anunció oficialmente que el torneo de 2026 sería compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, el peso mediático y las expectativas cayeron casi de manera automática sobre los estadounidenses. En apariencia, era lógico. Se trata del mercado más grande del mundo, con las franquicias deportivas más poderosas, los estadios más modernos y una capacidad logística que ya había sido probada en 2 mundiales anteriores. Canadá, por su parte,
Se presentaba como el socio emergente, el destino ordenado y seguro, y México, en contraste, entraba en la ecuación como el socio histórico. El que le daba al torneo su tradición, su sabor latinoamericano, pero al que muchos analistas anglosajones, en sus columnas y en sus programas de televisión, reducían a ser un complemento pintoresco, un destino de paso para los turistas que querían la foto con el sombrero, el taco rápido y la margarita, pero no el corazón del torneo. Esa narrativa, esa percepción, está siendo destruida en este momento. Partido a partido, estadio a estadio, noche de hotel a noche de hotel. Lo que nadie en esos análisis previos pareció contemplar es que la propuesta turística integral de México resultaría ser, en términos de experiencia total, mucho más atractiva para el visitante internacional que la de varias de las ciudades estadounidenses sede, no porque los estadios americanos sean peores, que en muchos casos son superiores en infraestructura pura y en tecnología, sino porque el entorno, la cultura, la gastronomía, la calidez humana y, sobre todo, el precio relativo de México, crean una combinación que el turista mundial, especialmente el latinoamericano y el europeo, sencillamente prefiere. Cláudia Ferreira es brasileña, tiene 34 años. Trabaja como diseñadora gráfica en Sao Paulo y llegó a México hace 10 días con su marido y 2 amigos. Su plan original era ver 3 partidos en Guadalajara y uno más en Dallas, Texas. Pero el plan cambió. Habló con un equipo de reporteros de un medio digital mexicano en el aeropuerto de Guadalajara, justo cuando acababa de aterrizar de un vuelo que debía llevarla a Estados Unidos. Teníamos opción de ir a Dallas o quedarnos aquí en México y no dudamos ni un segundo en cancelar el otro vuelo. México es el alma de este mundial para nosotros. Sus palabras, dichas con un acento portugués mezclado con un español aprendido, resonaron con fuerza. La comida, la gente, los precios que todavía son razonables comparados con lo que vi en Miami el año pasado, y el ambiente en las calles. Eso no lo puedes fabricar con dinero, eso nace de la gente. El comentario de Claudia sobre los precios no es una anécdota, es uno de los factores estructurales que está determinando el flujo turístico en este torneo. Un análisis comparativo de tarifas hoteleras, publicado por el sector turístico en las últimas semanas, revela algo contundente. El costo promedio de una habitación doble en las ciudades mexicanas sede durante los días de partido se sitúa entre un 40 y un 60% por debajo de lo que cobran hoteles de categoría equivalente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Miami durante las mismas fechas, para un grupo de 4 personas que viene desde Europa o desde Sudamérica a ver 2 o 3 partidos, esa diferencia no es un detalle menor. Puede representar el equivalente a un billete de avión extra, o a una semana más de vacaciones. Y, eso, a la hora de decidir, inclina la balanza de manera decisiva. Mientras tanto, en las ciudades estadounidenses sede, la historia que se está viviendo es mucho más complicada de lo que se esperaba. Los reportes que llegan desde medios especializados en turismo norteamericano hablan de hoteles que no lograron llenar su capacidad en algunos días de partido clave, de restaurantes en zonas turísticas que esperaban tener colas de horas y que, en cambio, recibieron flujos de gente mucho más normales, de experiencias en las fan zones, que, aunque bien organizadas, no alcanzaron el nivel de desborde y de pasión que las autoridades locales habían proyectado. La caída del 2% en el turismo general no es una cifra catastrófica en números absolutos para un país del tamaño de Estados Unidos, pero en el contexto de un mundial en casa, en el contexto de haber invertido miles de millones en infraestructura y en preparación durante años, es un resultado que duele. Y que enciende las alarmas. La pregunta que circula en voz baja entre los expertos en turismo internacional en estas horas es directa y no tiene adornos. ¿Qué salió mal en la propuesta estadounidense? José Antonio Vega es economista especializado en turismo y profesor en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuando se le pregunta al respecto, su respuesta es clara. El error conceptual de Estados Unidos fue creer que el Mundial se vendería solo. Creyeron que la marca FIFA más la marca América era suficiente para atraer al turista internacional sin necesidad de construir una experiencia diferenciada y accesible. México, en cambio, continúa el profesor Vega, no vendió el Mundial como un
Evento aislado. Vendió el Mundial como una extensión de lo que ya es su mayor producto turístico, la experiencia cultural total. Y eso resonó en todo el mundo. Es precisamente en esa idea de experiencia total cuando el dato de ocupación hotelera del 95% en México adquiere toda su dimensión. No es solo que los hoteles estén llenos, es que están llenos de personas que eligieron México de manera activa, de manera consciente. Personas que evaluaron las alternativas en Estados Unidos y Canadá, y decidieron que Guadalajara, o Monterrey, o la Ciudad de México, era el lugar donde querían estar durante este torneo. Eso es poder de atracción genuino. No es solo el efecto automático de ser una ciudad sede. La ciudad de Guadalajara merece un párrafo aparte en esta historia, porque está protagonizando quizás el salto cualitativo más sorprendente de todo el torneo. Conocida internacionalmente por el tequila, el mariachi y su tradicional feria de octubre, Guadalajara ha logrado presentarse en el escaparate mundial del fútbol como una metrópoli moderna, vibrante, culturalmente rica y logísticamente competente. Las imágenes que han circulado en redes sociales de la zona centro de la ciudad durante los días de partido son impresionantes. Muestran a decenas de miles de personas de todas las nacionalidades posibles, mezcladas en las calles, cantando en diferentes idiomas, compartiendo mesas en los restaurantes al aire libre. Es una mezcla de colores y de acentos que los propios tapatíos, los habitantes de Guadalajara, no habían visto nunca en sus plazas. Ramón Cienfuegos tiene 61 años. Es comerciante en el histórico mercado de San Juan de Dios de Guadalajara. Lleva 40 años vendiendo artesanía y ropa regional, en el mismo puesto que heredó de su padre. Esta semana, Ramón superó las ventas de cualquier semana de su vida. Incluso las de las mejores navidades. Han venido alemanes, argentinos, franceses, marroquíes. Me hablan en idiomas que yo no entiendo, pero nos entendemos igual con señas y sonrisas. El fútbol hace eso, pero lo que Ramón dice a continuación es la clave de todo. Lo que me compran no es el fútbol, es México. Se llevan rebozos, se llevan piezas de barro negro, se llevan botellas de tequila artesanal. Se llevan lo que somos. La imagen de Ramón, al final de un largo día, cerrando su puesto con las manos llenas de billetes de distintas monedas que luego cambiará a pesos, es la metáfora perfecta de lo que está ocurriendo a escala macroeconómica. En estos momentos, las proyecciones que maneja la Secretaría de Turismo de México para el cierre del torneo estiman que el impacto económico total del Mundial en el país podría superar los cálculos iniciales en un margen de entre el 15 y el 25%. Si las proyecciones originales hablaban de una derrama económica de aproximadamente 8,000 millones de dólares, los datos de ocupación y de consumo que se están registrando ahora mismo en las ciudades sede sugieren que ese número podría acercarse a los 10,000 millones, o incluso superarlos si la tendencia se mantiene hasta la fase final del torneo. Y eso, en términos de política pública y de marca país, es un activo incalculable, porque el valor del turismo no se mide solo en lo que gasta el visitante durante su estancia, se mide, sobre todo, en lo que ese visitante comunica cuando regresa a su país. En cómo habla de México con su familia y sus amigos. En las fotos y los videos que publica en sus redes sociales. En la decisión que toma 2 años después, cuando está planeando sus próximas vacaciones y recuerda la calidez y la alegría que vivió en Guadalajara. Un turista que viene al Mundial y vive una experiencia extraordinaria en la Ciudad de México no solo deja dinero en los hoteles y los restaurantes durante estas semanas, se convierte en un embajador gratuito y, lo más importante, auténtico de México para los próximos años. El contraste con la experiencia estadounidense en este torneo es tan marcado que ya ha comenzado a generar reacciones en los medios especializados de Estados Unidos. Columnas en publicaciones de viajes y de economía americanas han comenzado a preguntarse en voz alta si la organización del torneo subestimó la competencia interna entre las 3 sedes. Se preguntan si no había una estrategia suficientemente articulada para capturar al turista internacional, que por primera vez en la historia de los mundiales tenía opciones múltiples dentro del mismo evento. Pero lo que también está ocurriendo, y que pocos análisis han subrayado hasta ahora, es el papel fundamental del turismo regional latinoamericano en este fenómeno. La gran mayoría de los fanáticos que están llenando los hoteles mexicanos no
Vienen de Europa ni de Asia. Vienen de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Perú, de Venezuela. Son países cuyas selecciones están participando en el torneo y cuyos ciudadanos, cuando tienen que elegir dónde ir a ver a su equipo, prefieren de manera casi natural el entorno cultural latinoamericano al entorno anglosajón. México, en ese sentido, ha funcionado como un poderoso imán cultural para el fútbol latinoamericano. El idioma compartido, la comida que resulta familiar, el ambiente festivo en las calles que reconocen como propio, la cercanía emocional con la cultura mexicana, que se ha construido durante décadas a través de la música de Vicente Fernández, el cine de la época de oro y las telenovelas que se vieron en todo el continente. Todo eso pesa en la decisión de un colombiano o de un paraguayo cuando tiene que elegir entre ver a su selección en la ciudad de Atlanta o en la ciudad de Guadalajara. Y esa ventaja competitiva, esa conexión emocional, no la puede comprar Estados Unidos, no IMP. Importa cuánto dinero invierta en campañas de marketing turístico. No, importa cuántos carteles gigantescos ponga en los aeropuertos internacionales. La conexión cultural latinoamericana con México es estructural y es emocional. No es logística. Es precisamente en este punto cuando la cifra de la caída del 2% en el turismo estadounidense adquiere su verdadera y más profunda lectura. No es tanto que los visitantes europeos o asiáticos hayan elegido no ir a Estados Unidos. Es que el público latinoamericano, que en un mundial con 3 sedes tiene por primera vez una libertad real de moverse hacia donde quiere, ha elegido México de manera masiva y consistente. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el nuevo y a veces polémico aeropuerto de la Ciudad de México, ha registrado en estas semanas los números de pasajeros internacionales más altos de su corta historia. El AICM, el aeropuerto histórico de Benito Juárez, también opera a su máxima capacidad, con pasillos que son un verdadero mosaico de nacionalidades. Y los vuelos regionales desde las principales ciudades latinoamericanas hacia Guadalajara y Monterrey han reportado tasas de ocupación superiores al 90% en las semanas de partido. Las aerolíneas que apostaron por abrir rutas adicionales hacia México están viendo una rentabilidad inmediata en sus decisiones. Mientras tanto, en el norte del continente, la historia que se cuenta tiene otra textura. Fuentes del sector hotelero en ciudades como Los Ángeles y Boston, que también son sedes importantes del torneo, han confirmado de manera reservada a medios especializados que las expectativas de ocupación para algunos días de partido simplemente no se cumplieron como estaba proyectado en sus planes de negocio. Hay varios factores que explican esto, además de la arrolladora competencia mexicana. El costo de vida en las grandes ciudades estadounidenses, que se ha disparado en los últimos años, actúa como un disuasivo muy potente para el visitante internacional de clase media. Un presupuesto familiar que en la Ciudad de México alcanza para una semana completa con un buen hotel, comidas en restaurantes, transporte y entradas. En Nueva York o en Los Ángeles apenas cubre 3 o 4 días, y sin permitirse grandes lujos. También hay un factor logístico que a menudo se pasa por alto. Las ciudades estadounidenses sedes son, en muchos casos, ciudades diseñadas para el automóvil. Un turista extranjero que llega sin un coche propio y que no está familiarizado con el complejo sistema de transporte público local, puede encontrarse con dificultades reales para moverse desde su hotel hasta el estadio, desde el estadio hasta los restaurantes, o desde los restaurantes hasta la fan zone. México, con todas sus imperfecciones de infraestructura, ofrece en sus centros históricos una compacidad urbana, una cercanía, que facilita enormemente la experiencia del turista que se mueve a pie o en transporte público. Lo que nadie parecía haber previsto es que esas particularidades urbanas y culturales terminarían siendo factores decisivos en la competencia turística. Dentro del propio mundial, Daniela Kowalski tiene 27 años, es polaca, trabaja como enfermera en Varsovia. Vino a su primer mundial con su novio y 2 amigas. Llegaron a la Ciudad de México hace 5 días, y su asombro todavía es visible en sus ojos. Habló brevemente con un periodista mexicano frente al Zócalo, con la imponente Catedral Metropolitana a sus espaldas. Elegimos México porque mis amigas habían venido de vacaciones hace 3 años y no paraban de hablar de ello. No sabíamos nada de fútbol mexicano, pero sabíamos
que México como experiencia era único. Y ahora, después de estar aquí, entendemos por qué nos lo decían. El testimonio de Daniela representa algo que los estrategas de turismo llaman el efecto prescriptor previo. México tiene décadas construyendo una marca turística muy potente en Europa, especialmente en destinos de playa como Cancún y Los Cabos, pero también en turismo cultural en la Ciudad de México, en Oaxaca y en la península de Yucatán. Eso significa que, cuando llega el Mundial, ya hay una base de experiencia previa, de recomendaciones acumuladas, de imágenes mentales positivas que predisponen al turista europeo a elegir México de una manera que no tiene un equivalente exacto en Canadá, y que en Estados Unidos compite con narrativas mucho más complejas y menos homogéneamente positivas. En estos momentos, la pregunta que está sobre la mesa en las oficinas de los ministerios de turismo de los 3 países sede es una pregunta de fondo. ¿Cuánto de lo que está ocurriendo es coyuntural, producto del Mundial, y cuánto es estructural? Porque si el turismo de México crece un 5% en el contexto del Mundial mientras el de Estados Unidos cae un 2%, eso tiene implicaciones que van mucho, mucho más allá de estas 6 semanas de fútbol. Significa que México está consolidando su posición como un destino turístico internacional de primera línea en un momento de máxima visibilidad global. Significa que cada partido que se juega en el Estadio Akron de Guadalajara o en el Estadio Gigante de Acero de Monterrey es, al mismo tiempo, un anuncio de 90 minutos de México ante cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Significa que la identidad visual de las ciudades mexicanas, con su arquitectura colonial, sus mercados coloridos, sus cielos despejados y su vida nocturna vibrante, está entrando en los hogares de todo el planeta de una manera que ninguna campaña publicitaria podría comprar. Y eso tiene un valor que se medirá durante los próximos 5, 10, 15 años, porque el turismo, a diferencia de otras industrias, no tiene memoria corta. Las ciudades que brillaron en un mundial siguen brillando en la mente de los viajeros mucho tiempo después. Pensemos en Barcelona después de los Juegos Olímpicos del 92, en Sudáfrica después del Mundial del 2010, en Brasil, con todas sus turbulencias, después del 2014. Las ciudades que defraudaron o que pasaron inadvertidas también lo pagan durante años, en forma de narrativas negativas o, lo que es peor, de indiferencia por parte del mercado internacional. México, en esta ocasión, está claramente en el primer camino. Y lo sabe. Las autoridades mexicanas han sido deliberadamente discretas en estos días sobre estos datos turísticos. Han actuado con una cautela casi diplomática, como si quisieran dejar que los números hablen solos, sin generar fricciones innecesarias con sus socios del torneo. No es una actitud casual. La relación entre México, Estados Unidos y Canadá tiene demasiadas capas de complejidad económica y política como para que el gobierno mexicano salga a celebrar públicamente que está superando a Washington en el mercado turístico durante el evento que más ha costado organizar en la historia del fútbol norteamericano. Pero en privado, las sonrisas en los pasillos de la Secretaría de Turismo son elocuentes. El dato del 5% de crecimiento no es un número que se festeja en una conferencia de prensa. Es un número que se archiva, que se analiza, que se convierte en un argumento presupuestario para los próximos años y en una palanca de negociación en los debates sobre marca país que vendrán inevitablemente después del torneo. Mientras tanto, en las calles de Monterrey, de Guadalajara y de la Ciudad de México, la fiesta continúa. Los restaurantes siguen a reventar. Los mercados siguen desbordados de visitantes curiosos. Los guías de turistas trabajan 12 horas diarias y no se quejan. Los músicos de las plazas, los mariachis, los tríos, nunca habían tenido audiencias tan diversas ni tan generosas. Los vendedores de recuerdos no se dan abasto para reponer su mercancía. Y los hoteles, con ese 95% de ocupación que ya es una cifra histórica, siguen recibiendo llamadas y correos electrónicos de último minuto. Son de personas que llegaron al torneo con la idea de ver un solo partido y que decidieron quedarse más tiempo, porque México los atrapó. Eso es lo que el fútbol puede hacer por un país cuando el país sabe prepararse para recibirlo. No solo se trata de construir estadios, no solo de asfaltar calles y pintar fachadas. Se trata de ofrecer una experiencia humana,
una experiencia que sea genuinamente irresistible, que combine el espectáculo deportivo de clase mundial con la riqueza cultural de un pueblo que lleva milenios aprendiendo a recibir a los extranjeros y hacerlos sentir que, de alguna manera, llegaron a casa. Lo que viene en los próximos días es igualmente decisivo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final del Mundial todavía tienen partidos asignados a sedes mexicanas, y la tendencia de ocupación hotelera que se está registrando no muestra ninguna señal de desaceleración. Si México logra mantener este ritmo hasta el último partido que se juegue en su territorio, los números finales de crecimiento turístico podrían superar incluso las proyecciones más optimistas que se manejan en este momento. Y si, además, la selección mexicana logra avanzar en el torneo, lo que se desataría en las ciudades sede sería algo que los economistas del turismo no tienen herramientas suficientes para modelar con precisión, porque se entraría en un territorio puramente emocional que desborda cualquier hoja de cálculo. El mundo llegó al Mundial de los 3 países esperando un gran espectáculo de fútbol, y lo está teniendo, pero también está descubriendo, casi por accidente, que dentro de este gran torneo hay una competencia silenciosa, una competencia que no tiene árbitros ni un marcador visible en tiempo real, pero que se está resolviendo a favor de México con una claridad que no deja mucho espacio para la interpretación. Estados Unidos apostó por el fútbol como una gran industria. México apostó por el fútbol como una expresión de su cultura. Y en este mundial, al menos en las gradas del turismo, la cultura está ganando. Lo que ocurra en los próximos días con los flujos turísticos, con las cifras de consumo, con las narrativas que los miles de visitantes se lleven a sus países. Cuando regresen, podría redefinir el lugar de México en el mapa turístico global. Durante la próxima década, el balón sigue rodando, las habitaciones de hotel siguen ocupadas y México, por primera vez en mucho tiempo, está siendo el protagonista de una historia de éxito que el mundo entero está viendo. Esta noche, desde México, con los estadios llenos y los hoteles sin una sola cama libre, les habló Rodrigo Altamirano. Seguiremos informando.